buenos días y bienvenido a otro programa más de Medicina en su Hogar. Hoy vamos a comenzar diferente. Hoy vamos a mandar unas felicitaciones a una persona que nos está viendo en Colombia. Sin lugar a dudas, es parte de nuestros televidentes en Colombia. Y me refiero al señor Willy Alberto Puerta, que hoy cumple 75 años de edad. Así que está en la novena mía. Yo estoy un poquitico más avanzado, pero estamos ahí haciendo historia, no hay duda ninguna. Así que yo lo felicito, todos nosotros lo felicitamos. Tenemos aquí a su hijo, que en realidad, de verdad, es una persona extraordinaria. Como decíamos nosotros, imagino que en Colombia igual, de tal palo tal astilla, el palo es bueno, la astilla es excelente. Así que muchas felicidades, que la pase bien en compañía de sus hijos. Y su hijo lo estaba llamando, pero al parecer tiene problemas. Que estaba en misa, pero ya está en el programa. Ah, bueno, ya está. Ok. Por supuesto, como siempre, le doy la bienvenida a todos ustedes que están en la televisión. Hoy vamos a tener un programa muy interesante. Vamos a estar hablando de la fase 3 y qué impacto tiene en nuestras ciudades, en el condado. ¿Saben lo que están haciendo? ¿No lo saben? Bueno, ese va a ser el tema. Pero antes sí tenemos varias noticias que compartir con ustedes. Una es que hoy, a las 9 de la noche, de 9 a 10 y media, va a estar el primer debate presidencial entre el señor Trump y el señor Biden. Hay mucha expectativa, vamos a ver cuál va a ser su resultado, así que espero que todos lo vean. No lean mucho a veces las noticias porque ahí va a haber siempre la opinión individual de cada persona. Mejor es que usted quiera la suya propia viendo y analizando lo que se dice. También hay una foto que estoy compartiendo con ustedes de que hay, como ustedes ven, esa es una senadora muy importante en los Estados Unidos, la senadora Fine. Ahí la tenemos, sin careta, el piloto con careta y ella sin careta. Y ella es una de las que más promueve de que la careta es el vehículo para evitar de contraer o contaminar el coronavirus. O sea, Sí, otra foto. una de las que más critica a todo el mundo por no usar la careta o el tapaboca, y ahí la vemos sin el tapaboca. Pero bueno, eso es un momento. Dianne Feinstein, que es una senadora de una cantidad de años tremenda, no de edad, Ella es de la otra novena. Bueno, no estamos hablando ahora de la novena que ella juega, ¿no? Porque el deporte lo deja puesto a un lado. Pero sí es una que siempre está criticando y que por qué no se deben de usar la careta y que es importante que no se deje de usar. Y ahí la tiene ella en el aeropuerto sin careta, el piloto con careta y ella sin careta. Reportar esto que es importante. La Florida. Sé que se han dicho que aquí los números en la semana son los que se mueren una cantidad de gente tremenda. Bueno, la Florida, 800 casos nuevos nada más, se reporta hoy, y 5 fallecimientos. Decían que los sábados y los domingos porque no daban la... ¿Te recuerdan eso? He sido un poquito más específico. No sé si nuestro director tiene ya para poner... ¿Se recuerdan que yo siempre digo que nos fijamos nada más que cuántos muertos aquí, cuántos muertos allá? Bueno, hay una estadística que es del mismo sources que yo recibo todos los días las estadísticas. Ahí tenemos que esto es de enero 1 a septiembre 25. En aquel momento, ahora hay más, pero en aquel momento había 992.016 fallecidos por el COVID-19. Fíjense ustedes, sigan leyendo. HIV, AIDS, esto es mundial. 1.273.442. De alcohol, para los que toman, 1.841.083. Para los fumadores, como siempre dice el doctor Llamo, 3.679.840. De cáncer, 6.045.610. De hambre, de hambre se murieron 8.232.672. Y de aborto, escuchen bien, porque eso va a ser un papel importante para lo que va a verse ahora en la Corte Suprema. De aborto, 31.324.393 seres humanos.
Eso lo pongo para que ustedes tengan más o menos en su idea cuando vayan a hablar. Por eso no se ha parado el país, no se ha hecho nada, no se han tomado medidas drásticas, no se ha obligado a la gente que el que esté haciendo eso le van a dar en la mano, como por ejemplo aquí si salía alguien, pues ya no, con una careta le iban a multar. Quise hacer ese estado comparativo, porque esas cifras no se dan en los medios, no se dicen, nada más que se habla de una sola, que está acabando y devastando la humanidad. Yo sé que usted no puede esperar, no puede esperar. ¿No puedo esperar? No. Bueno, claro, hay cosas ahí que se pueden comparar, hay cosas que no se pueden comparar uno por uno, porque estaba hablando de enfermedades infecciosas, contagiosas, y podrías comparar con HIV, podrías comparar con influenza, pero las demás cosas no las puedes comparar directamente porque obviamente hay un mecanismo de transmisión en el COVID y eso es lo que estamos tratando de evitar, ¿no? La contaminación de otras personas. Pero me alegro mucho que lo hayas puesto porque ahí hay muchas cosas muy interesantes. Y como tú dices, el aborto, siempre que yo sé que tú eres muy firme en contra del aborto y lo respeto. Yo tengo mis opiniones, mis pros y mis contras. No lo veo ciegamente como que todo sea prohibido, pero sí creo que no debe ser un método, usarse como un método anticonceptivo para evitar un nacimiento de un niño. Pero vimos el del hambre ahí también, cuántas personas, y muchas de esas, y en esa lista, muchas de esas personas que mueren de hambre son niños. Yo estoy seguro que un altísimo porcentaje de esos que mueren de hambre son niños. Pero yo quiero hablar de seres humanos. Vamos a hablar de seres humanos. Bueno, o sea, que no son niños, pero te digo seres humanos. Bueno, que mueren de hambre. Que mueren de hambre. Y entonces estamos, en general, el mundo, no estoy hablando de los Estados Unidos ahora mismo, estoy hablando de la situación mundial. Estamos tan preocupados por otras cosas, estamos tan divididos, estamos tan tratando de cada cual enseñar su poder y no atendemos esas cosas. Y el problema del aborto es multifactorial también. Es un problema mundial, como lo acabas de mostrar, y es un problema multifactorial, porque no es solamente esa persona que quiere, esa mujer que hace el aborto o que comete el aborto, no es solamente los hay escondidos, los hay ilegales, los hay legales. Esa lista es enorme y eso hay un montón de cosas detrás de esa que tienen mucho que ver, obviamente, con la... Claro. Pero yo quise hacer el énfasis. Yo no quise hablar de contagio ni nada por el estilo. Yo lo que quise hablarle es, no le importa que el ser humano se muera. Ese es el punto que yo quería llegar. No, por eso te digo que me alegra mucho que lo pusiste, porque claro, eso es lo que muestra. No estamos mirando la cantidad de millones que mueren y tú no oyes la conversación de cómo podemos parar eso. Sin embargo, vemos la conversación sobre el COVID-19, que es constante. Y ya empiezan a hablar, pasaron de 100,000, pasaron de 1,000,000. O sea, es que como si los sales que se ponen aquí para la gente comprar. A mí me parece eso, no solamente de mal gusto, con una intención bien No, y de nuevo tétrica, entramos la verdad, honestamente. en política. El ex vicepresidente lo dijo hace como 2 semanas que las 200,000 muertes en los Estados Unidos eran 100% todos la culpa del presidente. No, pues también él dijo que era senador hace 180. Bueno, yo sé. No, pero el punto de la gráfica y la estadística la entiendo, de decir, claro, ok, si hay tanto énfasis en lo de COVID, claro, que es la que menos claro, ha impactado en esa lista, yeah, ¿por qué no el énfasis y en para las otras terminar, cosas? porque yo lo que quiero es mostrarle a las personas que busquen la información. Olvídense de las tribus. Cada uno va a hablar para su lado. Busquen la información. Y lo que es triste ver, que en estos momentos científicos de la misma categoría vayan hacia el pueblo a poner sus problemas particulares que deberían de, antiguamente se resolvían con honor y se hacían los duelos. Cuando yo tenía un problema contigo te citaba un duelo, ya sea a espada, a lo que fuere. Ahora vemos el asesinato, yo creo que es un asesinato y de verdad, ¿cómo es posible con el conocimiento al nivel científico que llega, que veamos eso en las pantallas? Es la discusión donde aparece el que está al frente del CDC, Fauci, y ahora un asesor que también tiene los créditos, los méritos, los títulos, la historia. Ahí lo tenemos, al doctor Scott Atlas, que lo han fusilado prácticamente, diciéndole de que no sabe lo que está hablando, que es un desastre,
que es falso porque su criterio de la otra persona es Su opinión diferente. es diferente. ¿Cómo es posible llevar eso y que los medios se ensalcen en eso y cojan eso como un vehículo para informar a la población? Me parece que, honestamente, deja mucho que desear. Los medios es uno, y la otra que a mí me sorprende muchísimo es las personas. Es como que las personas no tienen su propio, no quieren pensar, es lo que le digan. Doctor Fernando lo mencionó ahora, que si el presidente tiene la culpa no importa de qué partido tú eres, no me importa de qué partido eres, eres una persona que no estás pensando. Si tú piensas que el presidente, si tú piensas que una persona, véate el presidente, Fauci, ponga a quien tú quieras en la lista, si tú piensas que una persona es responsable por la muerte del COVID-19, en el momento que tú estás pensando eso, me estás enseñando, o lo estás diciendo, me estás enseñando que tú lo piensas, porque eso es absurdo, totalmente, completamente absurdo, ilógico, irracional. Por favor, usen la cabeza, piensen un Pero poquito antes de abrir la boca. yo lo que quería era mostrar que son dos científicos que tienen un historial en este campo de investigación. Y van a tener que opiniones tienen, diferentes. y que tienen la misma especialidad y que hacen las mismas investigaciones, porque uno tiene un punto de vista en cuanto como usted lo tiene también y dice yo no creo que hay que hacer esto y esto otro porque ese es su punto de vista y la otra persona tiene el otro, pero que vayamos a dilucidar esa discusión, porque los medios lo provocan, buscan a la persona para crear ese sensacionalismo, lo hagan. A quien le están haciendo daño a ustedes es a la población. Espero que reaccionen y lo hagan de otra manera, pero no de esta que están haciéndolo. Es bochornosos. Y ya terminado eso, nuestro invitado, que ya empezamos el programa dando como mucha candela, no piense que vamos a hacerlo igual, y me refiero con el comisionado Manolo Reyes de la ciudad de Miami, que le damos los buenos días. Es que teníamos que compartir con nuestros televidentes todos estos fenómenos que nos los están bombardeando día a día, y yo creo que hacen más daño que beneficio. Así que le agradezco muchísimo, primero, darle los buenos días, y yo sé que antes de comenzar el programa, usted se estaba deleitando con un cafecito. Y me sigo deleitando. ¿Eh? ¡Ay, se sigue! Eso es para castigarnos. Mire, el doctor, ya me lo toma en vaso grande. El doctor que toma el cafecito ese que usted quiere tomar, no le han dado café hoy, doctor. No, Por eso no sé lo veo tan serio. Manolo, darte la bienvenida y la primera pregunta. Primero, ¿cómo te sientes? ¿Te ves muy bien? Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Para mí, tú sabes que siempre es un placer compartir con ustedes y llegar al pueblo y informar de la misma manera que están informando ustedes. Es muy importante eso. Me gustó mucho que hicieras presentaras toda esa estadística. Y yo quisiera que hubieras incluido los muertos por influenza. Lo cual aquí todo el mundo se ha olvidado de que la influenza anualmente, y corríjame doctores, porque ustedes tienen mucha más información que yo, la influenza todos los años causa cientos de miles de muertos en los Estados Unidos. Y aquí nos hemos olvidado de eso. Y yo quería también hacer énfasis en la influenza. Y por los comentarios de ustedes están muy bien aceptados. No es necesario, sobre todo dentro de la academia, no es necesario ir a lo que es a destruir a la persona. Exacto. O la credibilidad, porque estamos pensando diferente. Inclusive estamos discutiendo si con la investigación tuya lo que ha dado y la investigación mía lo que da. Claro. Vamos a comparar datos y vamos a ver quién tiene la razón. Así es como se trabaja. Claro. Las personas que son personas bien intencionadas y personas que son profesionales. Este caso que usted se refería, eso es algo que es bochornoso. Pero solamente es bochornoso por cómo la actitud que ha tomado la prensa en los Estados Unidos. Totalmente. No es una prensa que, como antes, que era informativa. Es sensacionalista, creando las confrontaciones y además creando dudas y haciendo ataques sin bases ninguna. Yo jamás había oído
esa expresión de que una fuente no identificada, o sea, una fuente identificada puede ser cualquiera. Tú puedes ver a Chicho el Cojo en la esquina y decir, oye, ¿qué tú crees? Yo sé tal cosa. Y ya lo toman, lo dan por sentado y lo ponen en las primeras páginas. Es un bochorno que los periódicos que eran los que de verdad creaban opinión, tenían informado a la nación, como New York Times, el cual siempre fue bien izquierdista, y yo me acuerdo como lo que pasó en Cuba cuando mandaron a Herbert Matthews, creo que fue, lo mandaron a la sierra y era Fidel, que fue el que subió la imagen de Fidel Castro, que era el Robin Hood de la Sierra Maestra, y todos los planes que tenía, y también el gobierno americano y Batista tenía sus problemas también. Bueno, para no caer en la historia, que ese periódico, como los otros periódicos, como las emisoras, como CNN, MSNBC, todas esas emisoras se dedican única y exclusivamente durante las 24 horas del día de crear informaciones, muchas que fueron falsas, porque si estamos viendo los últimos 4 años, desde que este señor empezó su campaña política, pues todo ha sido informaciones falsas, que los rusos lo tenían comprado, que la investigación por lo de Ucrania, etcétera, etcétera. Óigame, es algo que es increíble, y lo que han logrado es que han perdido el respeto de la población. Porque yo personalmente no creo nada que dice el Miami Herald, no creo nada de lo que dicen ninguna de los medios aquí de comunicación. Es más, que ya no me gusta ni ver noticias. Las noticias en español solamente se dan para atacar al presidente. Pero ya está bueno. Mire, el doctor estaba diciendo algo que es muy importante. Nosotros tenemos que pensar por nosotros mismos. Eso yo lo enseñaba a mis estudiantes, se lo enseñaba a mi familia. Usted piense, usted coja la información, usted hace su análisis y usted llega a su propia conclusión. Pero aquí no nos dejan pensar, porque es un bombardeo constante de desinformación. Es increíble. Entonces, por eso mismo, ahora no le tenemos el menor respeto. Yo personalmente no le tengo el menor respeto a nadie de esa. Claro que sí. Yo me recuerdo, Luis, cuando comenzamos, Manolo, cuando yo comencé a sentarme aquí, yo me recuerdo que yo te dije un día, y tú me dijiste, Julio, pero tú tienes que ir. Y dije, no, yo no veo noticias, yo no creo en lo que dicen. Y desde antes, la prensa se ha convertido en algo sensacionalista. De verdad da pena. Y la noticia en español da mucha pena, mucha pena. Todo, hasta por un huracán, es constantemente poniéndole miedo a la población. Mersa iba a matar, no lo vi en la lista, by the way, y Mersa, que supuestamente iba a matar más personas que HIV en el mundo. Yo oí eso en la televisión en español aquí, y yo dije, pero esta gente están locos por decir eso. Y los huracanes, no está ni lloviendo, es un tipo con una capa. Esto es un tema que sería muy largo, pero hay otros temas que yo creo que tenemos que tratar. Manolo, yo estoy de acuerdo con todo lo que tú has dicho, pero algo que me quedó es que hoy está reunida la Junta de Educación para determinar si el 5 o no el 5, porque hay una carta que se le envió por el comisionado de Educación del Estado de la Florida de que trataran para abrir el día 5, para hacer algo, y entonces hoy, espero yo que hoy tomen la decisión la Junta Escolar y determine qué es lo que va a pasar, pero bueno, esas son las cosas que teníamos en el tapete. Que Manolo Manolo fue profesor del sistema escolar, un economista, conoce el sistema bien, por eso yo dije cuando estaba en la campaña política que ellos son electos políticamente, los miembros de la Junta Escolar, y que tienen que conocer a cada persona y cuáles son sus intenciones. Pero ya terminado eso, Manolo, hay un problema que la mayoría de las personas está confundida con la fase 3, y no se sabe en realidad cuál es la fase 3. Y entonces temen hacer cosas que quizás pudieran ser negativas, pero ya yo creo que
hay que abrir un poco la mano y darle la responsabilidad a la ciudadanía de que se mantenga haciendo las medidas adecuadas para evitar de que se pueda volver otra vez comenzar otra vez una epidemia nueva aquí, como le dicen ellos, el pic otra vez. ¿No? Entonces quisiera que tú, como comisionado de la ciudad de Miami, que tienes que tener toda la información de la fase 3 y toda la información de lo que se puede y no se puede hacer, la comparta con nosotros y con todos los televidentes que están viendo este programa. La misma confusión que tienen la mayor parte de las personas la dejamos nosotros. ¿La tienen ustedes? Te voy a decir, mira, en primer lugar, nosotros, el gobernador dijo aquí hay que abrirlo todo y hay que hacer todo. Pero dejó algo abierto, una ventana abierta. Y bueno, le vamos a dar a las ciudades, sobre todo en el sur de la Florida, para que ellos tomen su disposición, lo cual yo creo que está mal. Y entonces, ¿qué pasa? Hay una gran confusión dentro de los restaurantes. Los restaurantes dijeron que podían estar abiertos al 100%. Entonces aquí en la parte sur dice, bueno, al 100%, siempre y cuando ustedes guarden los 6 pies. Ahora yo le voy a decir a usted, vaya usted a un restaurante, que es la mayoría, la inmensa mayoría de los restaurantes de aquí, de Miami y del condado, son pequeños restaurantes. Y tú vas a guardar la distancia social de 6 pies, te vas a quedar igual. Igualito. Te vas a quedar igual. Entonces, hay muchas personas que ya lo han abierto están abiertos a su capacidad total. Y yo lo felicito porque bueno, también tenemos lo que es la cuestión de las barras. En los bares, pues hay bares aquí en el sur de la Florida que tienen que mantener su distancia también. Tienen que estar sentados en una mesa. Si van a bailar, tienen que ponerse la máscara, etcétera, etcétera. Y esas son las medidas que son medidas a media y que la mayoría, fíjate, lo que estamos cayendo es en el ridículo de que las personas le han perdido por completo el respeto a la autoridad. Por ejemplo, decían que tú tenías que, donde quiera que estuvieras, cuando estabas en los parques y todo, tenías que tener las máscaras. Tú ibas a caminar a cualquier lugar y habían personas que sí lo seguían y otras personas que no le daban la gana y no lo seguían. Era tan simple como eso. Entonces, cuando empezaron a poner multas y eso, bueno, ya más personas fueron siguiendo las disposiciones que se habían hecho, pero a medida que fue pasando el tiempo, pues fueron violando otra vez las disposiciones y las leyes, y a medida que las noticias venían más favorables, ya ellos estaban tomando, las personas estaban tomando su propia decisión, es decir, yo no tengo que usar la máscara, ¿cierto? Ya se acabó o va para abajo, cosas de eso. Así que toda esta contradicción ha sido, en mi opinión, ha sido negativo para nosotros tomar medidas coherentes y medidas que el pueblo diga, bueno, vamos a hacerlo y lo hacemos todos juntos, porque esto aquí ha sido una serie de contradicciones increíbles. Como por ejemplo, vamos a cerrar el condado de Dade, vamos a cerrar todos los restaurantes, pero Broward está abierto. Vamos a cerrar los restaurantes, pero Monroe está abierto. Entonces, aquí las personas, porque yo lo vi, porque yo lo hice y yo me topaba con ellos. Íbamos a Broward, a un restaurante cuando queríamos sentarnos en una mesa, por lo menos a mirarnos a la cara y poder hablar y poder tener una cena. Pues íbamos a un restaurante de Broward y yo veía personas de aquí de Miami, cruzaban una calle y ya estás en Broward. Exactamente. Y esas son las cosas que yo creo que deberíamos, ojalá que no pasemos por esto, pero deberíamos tenerlos presentes. Vamos a hacer una pausita, Manolo, porque vamos a hacer una pausita porque ellos también tienen preguntas y esa era una de las cosas que decía el doctor Llamo, ¿no? Y aquí se habló entonces de crear hasta un muro. O el doctor Fernández decía una careta gigante para que los de Dade no fueran a Broward ni los de Broward entraran en Dade. Así que lo que tocaste es un tema serio. Déjame hacer esta pausa y regresamos contigo y con todos los televidentes en unos segundos. No se pierdan de lunes a viernes entre 9 y 10 de la mañana
el mejor programa médico del sur de la Florida, a través de Facebook Live y YouTube. Y de 12 del día a 1 de la tarde a través de la Meca Radio, la mejor emisora de radio en el Internet. ¡Te esperamos! Bueno, ya de regreso con ustedes. Bueno, le voy a pasar aquí a mis compañeros que tienen muchas preguntas. Y muchos están de acuerdo totalmente con todo lo que tú has dicho, porque yo sé que ellos lo han manifestado. En este caso al doctor Llamo y después al doctor Fernández. Doctor Llamo, hasta ahora. Manolo, mi primera pregunta es, la primera duda mía es con el sistema escolar, con las escuelas. Yo insisto, ¿cómo estamos listos para abrir los bares, etcétera, los restaurantes? Que no tengo nada en contra, otra vez. Nosotros hace mucho tiempo estamos diciendo que abran, pero entonces no entiendo cómo las escuelas, cómo la excusa es no estamos preparados. Llevamos 10 meses en esto casi. Entonces, ¿cómo no estamos preparados para abrir una escuela? No lo entiendo. Ni yo tampoco, porque ¿qué quiere decir? Defíname lo que es no estamos preparados. Porque de nosotros, como tú bien dices, doctor Llamo, nosotros estamos, el sistema escolar está limpiando las escuelas y tiene un sistema de desinfectación y todas esas cosas desde que empezó esto ya, esta pandemia. Y lo han seguido manteniendo y han llegado inclusive a las aulas que están, según yo lo he visto, porque yo no he estado en las escuelas, las aulas están con los pitres, están a 6 pies cada uno. Todo el mundo, los niños con su máscara, lo que decían que iban a pasar y esas cosas. Ahora, ¿qué quiere decir no estamos preparados? Bueno, lo que ha pasado aquí es que ha habido, dentro de los mismos maestros, y yo en algunos de ellos, yo los comprendo, cuál es el temor que tan grande que tienen ellos, sobre todo aquellos maestros que tienen condiciones previas, que tienen algún tipo de enfermedad que están padeciendo, ya sea la diabetes o cualquier otro tipo, ha tenido cáncer o tiene problemas en los pulmones, como se ha dicho y como se ha informado, que son más vulnerables. Pues yo comprendo el temor que ellos tienen de regresar y estar en público en las aulas. Si tú tienes ese temor de estar en un aula, pues tienes que tenerlo también y no tienes que saber ir de la calle, a la casa, ¿no? A la calle. Pero yo comprendo también a algunos padres que tienen miedo que a los hijos se les contagie. Pero la realidad es de que no se ha probado de que se van a contagiar ni que no se van a contagiar y que es necesario ya de que los muchachos vayan al colegio. Porque se está perdiendo mucho con los muchachos en la casa. La enseñanza ha sufrido. Nosotros, en mi opinión, como maestro, yo te digo que el año escolar pasado fue perdido, totalmente perdido. Y ha atrasado un año, yo te diría, a la 90 y tanto % de los estudiantes. Imagínate. Hablando yo con maestros, amigos míos, compañeros míos, yo enseñaba álgebra, enseñaba economía, gobierno, y el amigo mío que estaban dentro del sistema escolar me lo decían, era casi imposible mantener la atención de los muchachos cuando lo están haciendo a través de Zoom o de cualquier otro medio. Y ponerlos a trabajar, por ejemplo, cuando yo enseñaba matemáticas, yo lo ponía el problema y la explicación de cómo se
se resolvía una ecuación, cómo íbamos a resolverla, y eso en la pizarra la explicaba paso a paso y después ponía los ejercicios para practicar en el aula, pero de toda forma, con toda mi explicación, yo tenía que ir muchacho por muchacho, pupitre por pupitre, viendo a aquellos que todavía no lo habían comprendido para aclarárselo allí personalmente, mientras los otros seguían trabajando, o iba, cualquiera me levantaba la mano, iba y lo hacía. Eso no se puede hacer a través de Zoom. Exacto. Así que yo sí creo que nosotros hay que ir a las escuelas, tenemos que ir a las escuelas. Ya hemos visto que una cosa que es muy importante en lo que estamos nosotros viendo es las noticias que estamos recibiendo, que el porcentaje de muerte es extremadamente bajo. Extremadamente bajo. Ha bajado de cantidad. Y eso es un problema, eso es algo que tenemos que tomar en consideración. Yo creo que el porcentaje de muerte, si no me equivoco, es menor que el de la influenza. Y creo que nosotros tenemos que tener eso en consideración. Y tenemos también, tenemos que tener en consideración de que si nosotros seguimos con el sistema de higiene, que es de lavarse las manos y todas las superficies, estarla limpiando y descontaminando, nosotros vamos a evitar la contaminación enormemente, porque antes de este virus, y yo lo veía en la escuela, los muchachos no se lavaban las manos, ¿verdad? Yo veía que traían cualquier chuchería que iban a comer y así con la mano sucia y todo se la comían. Eso, ninguno se lavaba las manos, y los viejos tampoco. Y los viejos Había personas que iban al baño y yo estaba en el baño y cuando salían del baño se lavaban las manos. Eso es cierto, eso es cierto. Manolo, que el doctor Fernández Manolo, buenos días. Y a Chicho el Cojo le manda saludos, que yo también lo conozco. ¿Cómo, Chicho? Que da las noticias en la Sí, que mencionó Manolo que el que da las noticias. lo bueno es que es cojo y no puede ir muy rápido y se pero puede mantener la pero cámara. la lengua no es coja y lo que dispara. Este programa, déjame decirte, es único. Como este no hay dos. No hay duda. Manolo, muchísimas gracias. Y igual que usted, nosotros llevamos, desde que empezamos en este programa con cualquier tema, insistiéndole a nuestros televidentes y oyentes que por favor tomen su iniciativa de buscar, no tan solo buscar la información, pero absorber o analizar información y hacer sus propias opiniones. Lo que usted dijo, y creo que lo dijo, yo personalmente lo he dicho, que el daño que está haciendo la prensa en general, fíjese usted que nosotros aquí los tres, y usted cuatro, y cualquier persona que pudiéramos hablar en el diario, entre nosotros que nos estamos tratando de informar, tenemos preguntas todos los días y dudas todos los días sobre, por ejemplo, lo de la escuela. Si salimos aquí a la empresa, le preguntamos a 5 personas que tienen hijos y no saben lo que va a pasar. Es verdad. Porque un medio está diciendo una cosa, otro medio está diciendo otra cosa. Tenemos como mencionó Manolo y lo digo yo también, tanta información falsa de diferentes cosas que es muy frustrante. ¿Qué podemos hacer? Rechazar los medios esos que sabemos que están dando falsa información y tratar lo mejor posible de usar nuestro mejor juicio y no necesariamente dejar que nos guíe nadie, sino guiarnos nosotros propiamente. Y a Manolo, muchísimas gracias por mencionar todas las cosas esas que mencionó, lo de los bares, restaurantes, etcétera. Lo de los maestros, yo igual entiendo, algunos maestros que tienen algunas preocupaciones, pero de nuevo, mayormente, esos maestros o padres que tienen preocupación, bueno, que hagan su decisión y se queden en la casa, pero el resto tenemos que seguir hacia adelante. Exacto. Manolo, corrígeme si estoy equivocado, pero yo creo que la idea siempre ha sido eso. Se le va a dar la opción a los que quieran dejar sus hijos en la casa, que lo dejen en la casa. Correcto. Y entonces que los maestros que tienen esos problemas, que eduquen a esos niños que se van a quedar en la casa. Amén. Los maestros que no tienen problemas, que están dispuestos a ir a la escuela, que vayan. Y los padres que querramos, incluyéndome a mí, mandar a los niños a la escuela, que los mandemos.
Entonces, hay opciones. No Exacto. estamos obligando a nadie, Exacto. pero dame opción a mí también, Exactamente. a mandar a mi hija a la escuela. Claro. Entonces, yo creo que de eso es lo que se trata, como dice el Claro. doctor Fernández. Yo entiendo que vamos a tener diferencias. Estoy hablando ahora puramente médicamente hablando, científicamente hablando. No vamos a tener todos la misma opinión porque simplemente el virus es bastante nuevo, no se conoce, vamos a ser sinceros, no se conoce 100%. Se ha avanzado muchísimo, vemos cómo las muertes están descendiendo muchísimo, hay mejor control de la enfermedad, todo eso está bien, pero todavía hay estudios que se hicieron aquí, estudios que se corren allá, que tienen diferentes opiniones, diferentes resultados, y yo lo entiendo. Pero lo que pasa otra vez es, como ustedes acaban, como todos nosotros estamos de acuerdo, la información que se transmite afuera es pésima, es horrible, es más desinformación que información en realidad. Los estudios, como lo hemos visto a veces, dan el resultado que quieren, el del párrafo primero, pero no dicen el del párrafo final donde decía otro montón de cosas que eran diferentes a eso. Entonces, mientras sigamos haciendo eso, estamos inculcando miedo y creando desinformación. Y la falta de respeto, como mencionó Manolo y el doctor, cuando hay una diferencia de opinión, la falta de respeto sobre esa autoridad y entre colega y colegas es algo que, oiga, yo estoy de cierta novena, yo tengo 55 años, no estoy en la novena de Luis, pero... porque Luis es más joven, ¿no? Exacto, Okay. Pero lo que se ve es... Imagínate increíble, tú. es increíble. No hay duda. No, hay duda. eso definitivamente. Claro. Y nosotros aquí nos sentamos Sí, y está sí. Manolo ahí, nosotros podemos tener diferentes opiniones, pero claro. no quiere decir que tenemos que ofendernos, no Exacto. quiere decir que No tiene tenemos que sentido. faltarnos el No. respeto unos a Sí. nosotros, ponernos nombres. Sí, pues. Manolo, yo lo que quisiera, en el tiempo que me queda, que no me queda mucho tiempo porque se va rapidísimo, es que tú le pudieras decir a las personas cuáles son las medidas para que no vayan a cometer un error y después que han violado la ley. Se puede caminar en la ciudad de Miami sin máscara en la calle, Bueno. como se dice que no hace falta usar máscara en público. Público Yo acabo de hablar, ¿Cómo? acabo de hablar, de entrar en el programa, porque yo todas esas confusiones yo las tenía, y acabo de hablar con el administrador de la ciudad. Okay. Le dije, nosotros estamos haciendo algo diferente a lo que dijo el gobernador. Me dijo, no. Okay. Le pregunté, y el gobernador dijo que se podía andar sin máscara, que no se podía multar a nadie. Exacto. Porque, acuérdate que nosotros, en el sistema federal como tenemos nosotros, pues hay Exacto. hay diferentes gobiernos, ¿no? Correcto. El Estado, pues está por encima de la ciudad y de los condados. Exacto. Y entonces yo le pregunté, ¿puede un restaurante abrir a 100%? Me dijo que sí. Me dijo que sí. No podemos estar en contra de lo que dijo el Estado. Ahora, no sé si ha habido algún otro funcionario público que haya hecho algún tipo de declaración o una conferencia de prensa para decir de que nosotros en estos momentos no vamos porque todavía tenemos temor o porque tenemos mucho contagio. Eso aquí, esto cambia más que lo que cambia el tiempo en Miami. Porque cada vez que a un funcionario público de alguna ciudad, incluyendo la mía, se le ocurre algo, pues va una que tenga autoridad, ¿no? Un alcalde, por ejemplo, va a una conferencia de prensa y entonces trata de implementar algún tipo de medida. Hasta ahora, según tengo el informe de nuestro administrador, Art Noriega, que acabo de hablar con él por la mañana, nosotros estamos siguiendo las medidas que puso el gobernador. Okay. Y además, déjame decir una cosa, porque no me puedo ir sin decir esto. El problema aquí, entonces estaba hablando muy claro lo que es las diferencias que tenemos nosotros, que existen en la parte política y lo que ha creado esta prensa, porque esto ha sido creado por la prensa, por la forma que han llevado las diferencias ideológicas que tenemos nosotros como todo ser humano y como todo país tienen diferencias ideológicas. En estos momentos ya ni siquiera uno puede discutir o hablar con un amigo de 20 años, de 30 años, si tú estás en un bando y tú estás en el otro. Yo he dejado de emitir mi opinión con varios amigos, no tanto, pero uno o dos,
porque ya cuando no hay argumento caemos en el insulto personal. Tú eres estúpido, tú te dejas llevar por CNN o por Fox News, no veas más esto, porque hay que ser anormal. No, señor, esa no es la forma. Yo Claro. tengo la forma que yo creo y Claro. yo cada vez que entro en una discusión o en una conversación, más que discusión, pues entro con pruebas, con datos, además es mi derecho disentir, es mi derecho creer que una persona, pero no el odio ciego. De verdad. Se ha creado un odio, que ese odio tan grande, y lo digo con toda confianza, me horroriza, porque siendo un niño, cuando sucedió lo que sucedió en Cuba, me parece que estoy viendo la misma película. La misma película lo estoy viendo. De que si tú estabas con el gobierno anterior, eras un malo, esto era lo más malo que había habido en el mundo. Cierto. Y entonces después, cuando ya si eras la que tenías tierra, cuando empezaron el proceso de quitar las cosas a la gente, iban descaracterizando y creando una imagen de las personas a las cuales ellos iban a atacar increíble. ¿Te acuerdas, Manolo, la palabra latifundista? Latifundista. Y entonces después gusano, escoria. Exacto. Y hemos llegado, y aquí estamos llegando también al acto de repudio. Y no es que sea el acto de repudio porque tú bien no quieres hablar con una persona. No, que sino personas como la señora esta de color de California, que dice cuando vean a alguien que es alguien de ellos quiere decir que es del gobierno o que simpatiza con el presidente, persíganlo, insúltenlo. Ese no es el Estados Unidos que yo he estado. Y ese es el peligro tan grande que tenemos nosotros aquí en este momento. Sin duda. Ese es un peligro que todos nosotros tenemos que dejarlo saber. Bueno. Sea, de cualquier partido que usted sea. Claro. Y Luis y yo hemos estado en muchas luchas políticas aquí, de los dos partidos. ¿Comprende? Y hemos apoyado de los dos partidos cuando se podía hacer en esos momentos. Es un fanatismo que no nos va a llevar. Y es un fanatismo que yo creo que a la larga va a traer violencia. Bueno, ya la trae. Ya está, Manolo. Dios quiera que no siga. Manolo, muy bien dicho, y yo soy de esa opinión también, de lo peligroso que es el tipo de ambiente que tenemos hoy día, y eso mismo que usted mencionó, uno a veces puede decir, no, estoy viendo la misma película que vi o en Cuba, en Venezuela, y hay personas que se ríen de eso. Sí. Y el que no aprende de la historia está listo para fracasar otra vez. Manolo, una pregunta. Cuando usted dice, y en la situación de la ciudad de Miami, si el alcalde, por ejemplo, va y hace una declaración en un press conference, él tiene la autoridad para él con autonomía hacer decisiones, o tiene que ir a la comisión o tener otro apoyo antes de hacer una declaración, por ejemplo? Y no digo que lo dijo, pero bueno, esto es un ejemplo, el gobernador dijo, abra los restaurantes, 100%. El alcalde de Miami, él solo tiene la autoridad de decir, no vamos a abrir porque todavía tengo miedo. Pero el alcalde tiene el derecho a declarar un estado de emergencia como se ha sido declarado. Y mientras estemos en el estado de emergencia, no es solamente el alcalde, el administrador tiene también derecho de tomar medidas. O sea, estamos en un estado de emergencia y las personas que están llevando, o sea, que tienen la autorización, lo pueden hacer. El problema aquí es que el gobernador le ha dado, y lo dio con anterioridad, la autoridad a la que no ha dicho esto es para todo el mundo, ¿comprende? Le ha dado la autoridad a áreas como cuando nosotros aquí en el sur de la Florida, el estado y el condado, decía que era uno de los focos más fuertes. Entonces dijo, ustedes tomen sus propias medidas. Entonces el alcalde del condado pues empezó a tomar las medidas porque es el que dicta y dice, como estamos en el estado de emergencia, pues él tomaba las medidas y decía, ahora aquí no se puede hacer nada, aquí no se puede hacer
nosotros sí, por votación, nosotros impusimos multas y la directiva de que tenía que todo el mundo utilizar máscaras. Pues después cuando empezó el aumento de contaminados aquí en el área en el fondo y en el área de Miami, pues sí se tomaron votos a favor de la El doctor llamó, Tengo una pregunta porque me quedé con la duda todavía. Cuando dicen que no hay que usar la máscara en público, estamos hablando de la calle, pero cuando entramos, por ejemplo, a un lugar cerrado, entramos a Publix o a un mercado cualquiera, o entramos a un restaurante, ¿hay que usar la máscara, sí o no? Porque estoy confundido, de verdad, es confuso. Bueno, de acuerdo como yo entiendo, porque yo también estoy tan confundido como tú. Como yo entiendo esto, y por eso mismo le he estado llamando al city manager, que es el que está a cargo de todas las cosas que están pasando y de las medidas que se toman. Yo entiendo la disposición que hizo el gobernador, no hay que utilizar máscara en ningún lado. Ahora, eso no le ha quitado el derecho a cuando tú entras en un Publix que te digan tienes que ponerte la máscara. No sé si eso es así. Eso es algo que yo quiero que me lo clarifiquen. Que yo, por ejemplo, si yo voy a ir y estoy en un mall que tengo que utilizar la máscara, o sea, por ley, o lo puedo utilizar si es que yo quiero para protección individual. Todo eso lo tienen que porque hay no es solamente nosotros aquí, en el estado entero hay una confusión porque no han sido claros. Y la prensa tampoco se ha ocupado de clarificar y decir, mire, vamos a ser específicos, porque le interesa más el sensacionalismo y en vez de decir, oye, esto está bajando, esto vamos a... Ya, lo primero que te ponen es el número de muertos. Subió 200 más, 300 más, 4 más, y todo eso porque es un problema político y la mayor parte de la prensa aquí está mediatizada, está completamente en contra de lo que creen que haciendo eso, pues están descaracterizando y culpando tanto al gobernador como al presidente. Pues por eso es que nosotros en estos momentos no hay clarificación. Bueno, Manolo, pero hay algo que yo creo que sí es importante, porque no voy a hacer que, como aquí se ha dicho, que no le van a poner multa, pero yo tengo entendido de que, y no lo estoy asegurando, de que el alcalde dijo que los restaurantes se quedaban en el 50%. Yo sé que el Estado dijo que el 100%. Eso trae no solamente eso, sino refleja que hay un problema dentro del mismo gobierno de la ciudad de Miami, que no hay un consenso, y el ciudadano que está afuera, que no tiene menos información todavía, puede caer en un error. Y no hay comunicación tampoco específica. Oye, mira, va a pasar esto y esto es lo que está pasando. No hay, porque a mí nadie me ha llamado para decirme nada. Y yo soy comisionado de la ciudad de Miami. Yo creo que todavía soy comisionado. ¿Cómo que crees? No, yo juré eso. Nadie me ha informado a mí que como esta disposición, qué es lo que representa y qué es lo que tiene que hacer. Nadie me ha llamado a mí. Yo tuve que llamar. Y esas son las cosas que no pueden suceder. Y por eso es que hemos creado... Un barco a la deriva. Esto, sí, hemos creado esto porque si el alcalde dice, bueno, pueden abrir a 100% mientras tengan las mesas 6, porque eso yo creo que fue una de las medidas también que tomó el alcalde del condado. Que mientras los restaurantes tengan las mesas estén a 6 pies, ¿ok? Y no puede haber más de 6 personas en una mesa. Entonces las disposiciones, no se levantaron todas las disposiciones. Eso es correcto. Porque el gobernador lo que dijo fue, aquí ya se acabó esto, vamos a la normalidad. Fase 3 quiere decir, se acabó. La frase 1 es vamos a prepararnos, la frase 2 vamos a abrir un poquito más. Fase 3, ya, se acabó. Ya, eso es lo que yo entiendo, pero verla, es que es la falta de cómo decir las cosas, pero el mismo alcalde del condado está hablándole al gobierno federal, al CDC, de que autorice a los cruceros a que empiecen a operar. Y en los cruceros,
no puede haber esa distancia, es imposible, porque no van a arrancar un crucero, Un crucero con la con mitad de la 5 población. pasajeros. Vaya, por Dios. Entonces, vaya, no entiendo, y entonces eso es lo que hay que hacer, Manolo. Yo creo que aquí hay que ser ahora, convertirse en activista y exigirle a cada gobierno local y al del condado también, de que hagan una conferencia y le expliquen al pueblo exactamente lo que puede hacer. Usted puede estar en la calle, no hace falta la... Si usted va a entrar a un lugar cerrado, ahí sí tiene que usar la máscara. Como son los Y políticos. Manolo, pero que fíjese, sean claros. Usted me parece que Nos quedan 2 está minutos, doctor. muy de acuerdo con eso. Y vamos 4. a acordarnos que cuando o Manolo Reyes o el alcalde o un administrador hace una declaración en a press conference, acuérdense que la emisora de noticias va casi siempre revolver lo que dijo esa persona Sacará, claro. y sacar otra información. Ya, bueno. Entonces, eso hace las cosas muy difíciles. Claro. Me alegro que lo dijo, yo lo digo aquí todos los días. Lo de la prensa es una cosa asquerosa lo que Claro. están haciendo. Y haga su mejor esfuerzo y Claro, gracias Manolo claro, por su servicio, claro. pero a no ser que ustedes estén delante de las mismas cámaras haciendo las declaraciones, olvídese que ninguna emisora lo más probable va a dar la información exactamente como usted tuvo la intención de darla. Ya. Déjame decirte, hay muchas emisoras de radio, sobre todo, que no editorializan la noticia. La dan y la dan. Pero la televisión, sobre todo en los noticieros, eso es algo increíble. Ya, no, pero yo creo que estaría bueno, Manolo, si y tú tienes el tiempo, cuando ya tengan ese cambio, que se sepa exactamente lo que pueden hacer las personas, que por favor nos los comunique para poder orientar. Aquí no hay, Yo te llamo. Yo me voy a claro, averiguar. aquí no hay comerciales, aquí no hay nada de esto. Esto es un programa simple y llanamente para informarle a la comunidad. Esa es la idea sobre salud, pero también esta situación que impacta la salud de las personas, no hay duda ninguna. Es algo que es frustrante también, porque Ya. preguntan y tú tienes que decir, bueno, mira, Ya. yo la información que tengo es esta. Exacto. Y no. Entonces, Ya. el gobernador dice una cosa, el gobierno local dice otra. Ya. No, es una, de verdad, sinceramente. No, y llega no hay un eventualmente a una frustración que desafortunadamente lo vemos que llega a violencia hasta entre personas y personas con Sí, argumentos. sí. Hace un par de días, fin de semana, En un Walmart. señor mató a otro, a un En el muchacho Walmart en aquí. Walmart, Sí. aquí en Coral Way, Sí. simplemente porque no están manteniendo la distancia. Oye, ¿a dónde Sí, no, estamos por eso. llegando? Esa fue la razón. Esa fue la razón. Ese es el La ejemplo discusión que quise fue dar. sobre social distancing. Y por esa razón Right. el hombre sacó una pistola. ¿Qué hacía el tipo con una pistola dentro de Walmart? Y sacó la pistola y le disparó y lo mató. Vaya, Oye. ¿a dónde vamos a llegar? No. Sí, El Manolo. social distance para algunas personas se ha convertido en un culto. ¿Se ha convertido? En un culto. Oh, En culto, sí. bueno, sí, aquí se practica mucho el culto y eso, Ya, es, porque ya- eso es precisamente lo que estábamos diciendo. Yo insisto, y siempre lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, por favor, actúen como personas, como seres humanos racionales y respeten al ser humano. No me importa de qué partido eres, no me importa cuál es tu ideología, si respetamos a los demás, vamos a estar mejor, definitivamente. Si seguimos en esta división, es pésimo. Eso no le hace bien a nadie. No le hace bien al país, no le hace bien a la familia, como dice Manolo, no puedes hablar ni con la familia ni con las amistades porque tienes otra opinión y eres anormal y con la facilidad que te dicen, edúcate. 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 ¿Tú conoces lo que yo me educo o no Ya. me educo? Bueno, Manolo, yo te voy a dar un minuto para que tú hagas el cierre porque ya me tengo que ir y yo creo que la última voz que tiene que escucharse es la tuya. No, les doy muchas las gracias. Les doy muchas gracias a ustedes. Para mí siempre es un placer compartir porque esto es una conversación que tenemos Totalmente. y me gusta porque es una conversación abierta, amplia. Aquí todos tenemos nuestras opiniones y las podemos expresar y otro tendrá otra opinión, pero no existe esa agresividad ni existe ese fanatismo y esas opiniones que están basadas en el odio. Que ese es lo que yo tengo, el temor más grande que tengo y por eso lo pongo lo comparo tanto con lo
pasó en Cuba, con el odio y la envidia, que fue lo que tantos daños nos hizo. Y quisiera que todo el mundo, pues como bien está diciendo el doctor, de que todo el mundo razone, piense y se acuerde cuál es de verdad la definición de democracia, cuál es, por qué la democracia triunfa. Y la democracia es el respeto a la opinión ajena, respeto al derecho ajeno. Eso es la democracia. Si nosotros no respetamos el derecho de las otras personas o a expresarse o a pensar como ellos quieran pensar, ya dejamos de ser una democracia y nos convertimos en un gobierno totalitario por el grupo ese de que no deja a las demás personas. Y yo tengo que convertirme en totalitario ahora, Manolo, porque tengo que parar el programa por el tiempo. Te agradezco muchísimo que hayas estado aquí con nosotros. Vamos a ver si hay cambios la semana que viene. Podemos, si no puedes el programa entero, pues hacemos un que sea Por favor. media horita para poder ayudar a las personas. Gracias, Manolo. A las 12 del día, doctor. En la Meca Radio, la mejor radio del A internet. las 3, a las 8 y a las 24 horas, Luis Díaz. Amén. Los veo mañana con otro programa. Gracias, Estoy seguro que va a Manolo. ser eso. Gracias, Manolo. Gracias, Manolo. Gracias.